Bienvenidos todos y todas. Si van tomando asiento, pónganse cómodos. Bienvenidos a la segunda charla del ciclo Género, Masculinidades y Vida Social, organizado por Varones por la Igualdad. Saludamos a todos los presentes y a los que participan por Zoom. Están oyendo con eco. Hay un poco de eco. Sí. Ujú. La primera charla de este ciclo fue a cargo de la trabajadora social Andrea Tuana y versó sobre un proyecto de ley de modificaciones a la ley de violencia o sea, se pretendían hacer una serie de cambios que el Parlamento todavía no aprobó, pero que está ahí acechando. Eh, Después de esta charla de hoy vamos a hacer tres más, los últimos lunes de cada mes, a las que los invitaremos oportunamente. Todavía no tenemos exactamente los títulos, aunque ya activamos quiénes serán los docentes, digamos. Muchos ya conocen el grupo Varones por la Igualdad, pero no está de más contarles quiénes somos. Ya tenemos 7 años y medio de trayectoria. Somos todos gente que se autodefine como varón, sin distinción ideológica, religiosa y de diversas edades. Y el grupo está abierto a todas las masculinidades, es decir, a todas las formas de vivir la condición de varón. Y lo que nos une fundamentalmente es que desde el principio fuimos sensibles a los temas de igualdad de derechos entre los distintos géneros. No es un secreto que los hombres y las mujeres, más allá de algunas atracciones, no nos hemos llevado muy bien en los últimos siglos, y que dentro de la propia hermandad de los varones las relaciones no son equitativas. Es decir, hay grandes asimetrías de poder, un sistema patriarcal que divide muy mal los privilegios y los sometimientos, costumbres que favorecen la violencia en el caso de los varones y que alientan a la sumisión en el caso de las mujeres. Y también hemos ido aprendiendo que hay una guerra interna en la hermandad de los hombres, donde eh, un sector de varones que de alguna manera siguen los valores dominantes, persiguen todo tipo de posibles desviaciones eh, al modelo hegemónico. Eh, mm, y el modelo hegemónico, bueno, es el del varón fuerte, poderoso, intimidatorio, eh, que está controlando permanentemente que el resto cumpla con los mandatos de género asignados desde el nacimiento. Esos valores y normas tienen que ver con no expresar las emociones, salvo la ira y el enojo. Se dice frecuentemente que los varones no expresamos las emociones, pero también la violencia, la ira, la cólera son emociones que muchas veces, casi siempre, esconden otro tipo de afectos que pueden ser la tristeza, la frustración, que están solapados detrás de estas formas diferentes de enojo. Eh, Varones se forma con un conjunto de activistas que, bueno, estamos todos en modo aprendizaje, y descubrimos que en nuestra trayectoria descubrimos que los varones también somos un género. Al principio, cuando hablábamos de género, eh, nos parecía que estábamos nombrando a las mujeres,
Y el género varón es un género que ha estado también de alguna manera excluido y borrado porque ha sido identificado con con el universal, con la persona universal. De forma que recién en las últimas decenas de años, pocas decenas, se han empezado a estudiar las trayectorias de los varones como género, las masculinidades y sus problemas. ¿Mm? Eh, Al ser militantes, nuestro objetivo principal es dialogar con otros hombres que sabemos que necesitan cambiar la forma en que han sido socializados, educados. Por eso hacemos muchas actividades como talleres, en cooperativas, en liceos, donde nos llamen, damos charlas, nos juntamos para organizarlos en distintas regiones del país y nos relacionamos con grupos feministas y otros que luchan por mejorar las relaciones de género, las leyes que las regulan y por derechos más amplios para los grupos, las minorías discriminadas. Hoy vamos a escuchar una charla de la economista Alma Espino, a quien agradecemos mucho su presencia. Será acerca de una ciencia social con enfoque de género. Más allá de la dimensión científica, los estudios de género llenan un rol ciudadano, alimentan mucho al movimiento por los derechos de género, porque permiten sensibilizar sobre la cuestión del lugar deseable y legítimo que deben ocupar unos y otras en las distintas esferas de la vida social y más ampliamente en términos de igualdad entre las mujeres y los hombres, de los derechos de las minorías, en resumen, de un acceso igualitario a la ciudadanía. Alma Espino es uruguaya, economista, feminista. Sus principales áreas de trabajo han sido la economía laboral, cuidados y comercio internacional desde una perspectiva de género. Ha sido directora del Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y Administración, presidenta también del CIEDUR y docente en el área de género de la Facultad de Ciencias Económicas. Integró el grupo asesor de la Sociedad Civil para América Latina y el Caribe de ONU Mujeres. Ha tenido una abundante producción académica. Integró el Sistema Nacional de Investigadores de Uruguay entre 2008 y 2022 y muchas cosas más. El tema de hoy tiene un título largo y interesante, atractivo: La trama de los cuidados, el amor, el poder y el dinero, la mirada de la economía feminista. Y bueno, ya que, como dije, estamos con ganas de aprender, la vamos a escuchar con las orejas bien abiertas. Gracias, Alma, por estar aquí. Gracias a ustedes por invitarme. Sí, sí, sí. Gracias. Es un poco de esquema. Bueno, sí. Alma creo que va a hablar alrededor de media hora, un poquito más, flexiblemente, y después de eso vamos a tener una parte donde tanto los presentes en cualquiera de sus expresiones pueden intervenir con preguntas o alguna pequeña intervención de forma que todos puedan expresarse. Y eso también durará una media hora. Gracias. Gracias de nuevo. Y una pregunta, ¿yo tengo que abrir el micrófono de mi compu o no? Sí. Mejor abrir el tuyo y cierro el de Alberto. Dale. Eso quería preguntar. Ahora sí. Bueno, bueno, un gusto por esta tarde fría. Igual tenemos muchas visitas acá. Sí, más o menos ese esquema que planteó Alberto es el que vamos a procurar seguir y tratar de que no se haga muy aburrido si hacemos un poco de intercambio. Bueno, el título, sí. Yo, sobre todo, me preguntaba acá para empezar por qué usar la palabra trama, ¿no? En el título de la charla. Y después vamos viendo por qué los cuidados, el amor, el poder, el dinero.
Pero la idea es que de esta forma se hace referencia a una malla que yo creo que es a veces, siempre, invisible, o mejor dicho, invisibilizada, pero que es una malla, es un tejido, una urdimbre de prácticas, actores, creencias, patrones de comportamiento, tanto individuales como colectivos, arreglos históricos y culturales, instituciones, donde entra todo, ¿no? La religión, el Estado, la familia, dentro de cada sociedad, y la forma que adquiere esa malla o la manera en que esa malla se teje dentro de cada sociedad es la que permite, lo voy a decir a grandes rasgos, después vamos a ver un poco qué quiere decir eso, reproducir la vida. Ahora después ustedes igual se van a preguntar qué tiene que ver la economía con eso, porque durante mucho tiempo parecía que la economía con eso no tenía nada que ver. Todavía parece que no tiene nada que ver para varias corrientes y para varios enfoques y para muchas cosas que se enseñan en la facultad. Eh, pero bueno, creemos que en esa trama se conjugan aspectos materiales, por eso aparece por ahí la palabra dinero, ¿no? Cosas, es decir, reproducir la vida. Para reproducir la vida hay que comer, hay que dormir, hay que vestirse, y se precisan cosas para eso, ¿no? Pero también se precisa que alguien nos cuide con afecto o de buena manera, es decir, todo eso nos habla de otros aspectos de la trama, de hilos que son inmateriales en esa trama. Ahora, ¿cómo y por qué las sociedades se apoyan o se organizan en un tipo de trama o en otro? Y ahora vamos a ver lo que por lo menos pensamos alguna de la trama que nosotros conocemos. Está súper relacionada cada una de esas formas con las desigualdades sociales y de género. ¿Tá? Es decir, ¿quién se ocupa de qué? ¿No? Las mujeres pobres, ¿quién goza de los beneficios de los varones o los ricos y las ricas? ¿Sí? Bueno, entonces, esa trama nos habla de, las características de esa trama determinan las desigualdades sociales y de género, pero incluso contribuyen a determinar la pobreza y fundamentalmente, voy a usar el término que ha usado mucho una economista chilena, pero que ha vivido toda su vida en España por razones de exilio primero y después, que es Cristina Carrasco, que nos habla de la sostenibilidad de vidas que valgan la pena de ser vividas, porque la vida se puede sostener hasta en las condiciones más precarias y más horribles, pero no es la idea, ¿no? Entonces, ¿cómo y por qué las sociedades se organizan de una u otra manera para reproducir la vida? Estos son los interrogantes que están en el corazón de los intereses, de las propuestas y los desafíos de la economía feminista. Entonces, considerando esos intereses, esas propuestas, esos desafíos, es que decimos que la economía, sin vergüenza, ¿no? Porque ustedes saben que siempre como que la ciencia tiene que ser algo absolutamente neutral, que nunca es verdad, no es verdad. Pero nosotras decimos que la economía feminista, esta corriente, es una apuesta política. ¿Por qué es una apuesta política? Porque no se trata, voy a parafrasear a un señor, de conocer mejor la realidad solamente, de interpretarla, sino y esencialmente de cambiarla. Entonces, esta es un poco la idea con la que las economistas feministas nos encontramos, coincidimos, porque quiero decir esto, no estoy hablando de una corriente feminista en la que todas y todos pensamos lo mismo, tenemos las mismas hipótesis, las mismas formas de estudiar la realidad. No, hay diversidad, diversidad de actores y de actoras, de ideas políticas, diversidad ideológica, diversidad en la manera de entender el género, el feminismo, etc. Pero hay unas cuantas cosas, que son las que yo principalmente me voy a referir, que creo que es la que más nos une y la que nos permite tener, a diferencia de otras corrientes de la economía, una visión social y económica del mundo más realista. ¿Por qué yo digo más realista? Porque es más completa, porque es más compleja y porque es más, sobre todo, más completa. Y voy a decir qué aspectos caracterizan a la propuesta de la que yo quiero hablar hoy para sostener que es más compleja, que es más completa y que es más realista. Bueno, la primera es que incorpora a las mujeres y sus experiencias. ¿Qué quiere decir esto?
incorpora las actividades que hacemos principalmente las mujeres, las limitaciones con que nos enfrentamos en sociedad, como la discriminación, tanto en el espacio de lo público como de lo privado, la violencia, etc. Eso normalmente, esa experiencia está por fuera de los intereses de los economistas y de la economía, por distintas razones. Bueno, porque en algunas corrientes las personas estamos muy afuera de los intereses de la economía, porque la perspectiva teórica de alguna manera lo determina así. Porque en otras corrientes, donde sí está considerado el rol de las personas, de las clases sociales, etcétera, es una nube, y dentro de esas clases sociales no hay ni hombres ni mujeres, y es decir, hay, por ejemplo, por decir algo que todos acá comprenden, proletarios y burgueses, pero eso es una nube, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿por qué incorpora a las mujeres sus experiencias? Porque recupera actividades invisibilizadas históricamente realizadas por mujeres y a ellas como agentes económicos. Esto de invisibilizado, porque cuando normalmente ustedes escuchan hablar de economía, ¿no? Y los que fueron a la facultad, o los que estudiaron, o los que escuchan informativo, o los que miran la tele, ¿de qué se habla cuando se habla de economía? De precios, de salarios, de intereses, de empresas, pero nunca se habla de una cantidad de cosas que hacemos las personas, y principalmente las mujeres, para que todo eso pueda funcionar. Bueno, es decir, quién hace la comida, quién limpia la casa, quién hace todo lo que se hace en una casa, o se supervisa o se organiza. Ahora, siempre esas cosas que principalmente hacen las mujeres, por supuesto, no solamente, eh, se cubren bajo el manto del amor, se hacen por amor. Y es verdad, se hacen por amor, ¿cómo no? Pero da la casualidad que además de hacerse por amor, tienen valor económico, es decir, le cuestan a la gente, y si no las tendría que pagar, etc. Y un tercer punto al que me quiero referir es que incorpora las relaciones de género como relaciones sociales de poder. ¿Qué quiero decir? Al principio, cuando Alberto presentaba la charla, él hablaba de las relaciones entre los hombres y las mujeres, y como sabemos, y él mismo lo mencionaba, creo, existen unas relaciones sociales entonces, ¿no? Y de poder, es decir, bueno, a ver, ¿por qué la mayor parte de los políticos que están sentados en el Palacio Legislativo son varones? Bueno, tiene una cantidad de contexto y de argumentos por los cuales podríamos explicar estas cosas. ¿Por qué normalmente las que se ocupan del cuidado de los niños en la casa, en la limpieza, son las mujeres? Bueno, todas estas cosas hacen que haya relaciones sociales de poder muy asimétricas entre varones y mujeres. No necesariamente entre este varón que tengo acá al lado mío y yo, pero sí en términos generales entre las cuestiones en las que se ocupan las mujeres y los varones. Entonces, creo que partiendo de estas tres cosas a las que me he referido, creo que un poco la economía feminista, esta vertiente del pensamiento, que por supuesto que es muy nueva, que tiene una organización desde los años 90, que tiene una revista también desde los años 90, que está y nació muy matrizada por el norte, es decir, por el norte que piensa, publica, etcétera, pero que en los últimos, yo diría, no mucho, 15, 20 años, se ha empezado a tejer desde el sur también, desde todo el sur, pero en América Latina y en un lugar muy importante, con otras preocupaciones y otras ideas. Entonces, ¿cuál es el objetivo para nosotras, para las feministas o para los varones que últimamente se están acoplando al estudio de la economía feminista? Es la necesidad de que la economía considere a los seres humanos en relación con el mundo, y para ponerla en relación con el mundo, tenemos que considerar no solo lo que pasa en el mercado, ¿no? Ustedes siempre que escuchan a alguien hablar de economía en la tele, en donde sea, ¿qué se habla? Habla del mercado, de las actividades públicas, se trabaja por un salario, por una plata, se pone plata en el banco, se obtienen intereses. Hay un mundo ahí que parece que anduviera solito, ¿no? Que funciona solo. Pero, bueno, hemos dicho, bueno, hay
que levantar las fronteras, ¿no? Levantar las fronteras de lo económico y considerar que también hay un aporte a la economía del trabajo doméstico y de cuidados que se hace en forma no remunerada, que normalmente la hacen las mujeres, pero que la puede hacer algún varón también, pero que constituye capaz que el alma y el corazón de la vida que tenemos, porque nosotros no nacemos adentro de un restaurante, o sea, nacemos en una casa donde hay alguien que nos da de comer, se ocupa de nosotros, nos lava la ropa, nos viste, nos enseña a hablar, etcétera, etcétera. O sea, cuidados y trabajo concreto, ¿no? Lavar la ropa, planchar la ropa, hacer cosas. Creemos entonces que la restricción, yo siempre pongo este ejemplo y me parece que igual siempre vale la pena ponerlo. Cuando preguntan, ¿usted trabaja? No, soy ama de casa. Es decir, esta idea de que el trabajo siempre es pagado es no considerar todo el otro trabajo que también es trabajo. Entonces, con el desarrollo, sobre todo el capitalismo, pero no solamente, trabajo y empleo se han como igualado, ¿no? Trabajar es estar empleado. Entonces, todo el otro trabajo por el que no te pagan no es trabajo. No sabemos muy bien qué es, pero lo más común, lo mismo preguntarle a una señora, o hoy en día puede ser a un hombre también, es decir, ¿usted trabaja? No, no, soy ama de casa. Esa es la respuesta. Como si la mujer no trabajara 15 o 20 horas por día, a lo mejor, o los hijos o las hijas. Deberes. Exacto. Entonces, cuando se habla de trabajo, uno puede decir, es asalariado, es cuenta propia, formal, informal, en la industria, en el comercio, pero siempre decimos que es el que se intercambia en el mercado. Bueno, como ustedes saben, yo tengo una perspectiva económica por todo el análisis, ¿no? Entonces, el mercado, en el mercado está el empleo, y eso vale mucho. Por supuesto que vale, vivimos en una sociedad capitalista, si no trabajás, no comés, o, bueno, recibís asistencia social, puede ser, pero todo eso. Entonces, ¿qué pasa? Estar empleado es visible para la economía de mercado, para la economía capitalista que nosotros conocemos. Ahora, cuando uno dice, no, hago las cosas en mi casa, no es trabajo, aunque te lleven 10 o 12 horas por día. Entonces, las tareas no remuneradas, que son las que las hacen principalmente, son las mujeres, no las que hacen principalmente, porque hoy en día, y en el Uruguay el 50% de las mujeres trabaja en actividades que no son no remuneradas, ¿no? O sea, bueno, pero es el 50 y pico, y los hombres son muchos más. Entonces, están asociadas al no trabajo, y eso en el lenguaje coloquial es así. Fulana trabaja, no, es ama de casa, no trabaja. Porque trabajar, ¿qué es? Es trabajar por un salario, es trabajar en forma remunerada. Ahora, resulta que en los hogares también hay un movimiento económico, hay producción, se produce. Parece que fueran cosas sencillas, pero se produce la comida todos los días, se produce que se lava la ropa, se produce que hay que ir y llevar y traer a los niños, se producen muchas cosas y no están remuneradas porque están en otra órbita, pero sin embargo se realiza una tarea súper importante. En buena medida, no es en el único lugar, pero se reproduce la fuerza de trabajo. Nada más ni nada menos. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que adentro de los hogares uno se va formando como persona, como individuo, que después va a poder ir a la escuela, y después va a poder ir a la escuela industrial, y después va a poder trabajar en un banco, pero primero ¿no? Lo cuidaron, le enseñaron cuando no tenía que hacerse encima, cuando tenía que llorar o no gritar o hablar de buenos modos. Es decir, ahí se conforma como el corazón de la fuerza de trabajo que después se especializa, ¿no? Bueno, unos serán obreros de tal cosa, otros serán economistas, en fin, lo que sea. Entonces, en el hogar se trabaja para satisfacer necesidades, para reproducir la fuerza de trabajo. Esto es, ¿qué quiere decir? Bueno, la fuerza de trabajo es, ¿cómo hago para reproducir, no? El ejemplo que ponemos siempre, bueno, ¿qué quiere decir? Estar preparado para que mañana de mañana todos nosotros, algunos ya no trabajamos remunerada, pero otros sí, nos levantemos y podamos estar despiertos, descansados, vestidos, comidos y poder salir a trabajar. Entonces, ahí reproducimos la fuerza de trabajo. Pero también tenemos hijos que los cuidamos, nietos,
y que son las generaciones de los futuros trabajadores. Entonces hay una reproducción de la fuerza de trabajo. Y en general, en la comunidad también se trabaja gratis, ni hablar en las épocas de crisis, eso lo sabemos todos. Todo el trabajo que se realiza en los barrios, en todos los lugares, para que la gente pueda comer, pueda vestirse, y todo eso es trabajo, claro, no se paga, pero es trabajo. Entonces, el trabajo doméstico dentro del sistema económico, me estoy refiriendo al no pagado, el pagado es importante también, pero el no pagado, que es muy invisible, ¿no? Porque es bastante invisible que las mujeres somos las que nos ocupamos de la mayor parte del trabajo doméstico. ¿Y qué quiere decir eso? Bueno, quiere decir que en forma no pagada estamos subsidiando el mantenimiento y la reproducción de la fuerza de trabajo, es decir, la capacidad de trabajar de las personas. Estamos asegurando la subsistencia de las personas que forman parte de nuestro hogar, el bienestar y, bueno, y la posibilidad de reproducirnos como sociedad. Entonces, todo eso tiene un valor económico, pero ese valor económico no se ve. Por eso es tan común cuando le preguntan a una mujer que se dedica al trabajo en el hogar, en su propio hogar, si trabaja, y dice, no, yo no trabajo, soy ama de casa. Y a lo mejor esa mujer trabaja 10, 12, 15 horas por día, pero, y es trabajo, ¿no? Cualquier psicólogo podría decir que el trabajo tiene ciertas características. Pero como no se expresa en términos monetarios, entonces no es visible. Para empezar, para la economía. ¿Qué quiero decir? Cuando digo no es visible, la economía no se entera, que, teóricamente, ¿no? No se entera que existe ese trabajo. Las personas muchas veces lo menosprecian, ¿no? Una persona dice, no, yo no trabajo, ¿no? ¿Por qué? Claro, no sale a la calle a trabajar por un salario. Ahora, hay una cosa, hicieron, y yo le hice con unas colegas, un trabajo que pretendió valorizar, monetizar lo que había pasado con las mujeres que se quedaron en su casa, porque quedaron desempleadas momentáneamente, o porque sin estar desempleadas, al contrario, teniendo que seguir, por ejemplo, trabajando en la casa, pero los niños no podían ir a la escuela, había que solventar eso, y entonces el Instituto de Economía, con fondos de ONU Mujeres, hizo unas estimaciones, y calculó que entre 2020, en el año 2020, un 1%, un poco más del 1%, 1,25% del Producto Interno Bruto, era lo que habían trabajado las mujeres. Y en el 2021, como ya había más libertades, salíamos más, había menos cosas que hacer encerrado en la casa, bueno, fue una proporción un poco más pequeña. Entonces, ese trabajo no remunerado, cuando decimos el Producto Interno Bruto, es todos los bienes y servicios que se producen a lo largo de un año. Por supuesto que el trabajo que hacemos las personas en el hogar y que no reciben un sueldo, no se incorporan a eso. Este es un trabajo que con una metodología específica lo que hace es ponerle valor a lo que la gente hace en su casa o en el barrio o en la olla popular o donde sea. Es decir, no tiene valor económico en el sentido de que no recibe un pago, pero se puede calcular. Y ahí hubo cálculos muy interesantes, ¿no? De lo que llamamos el trabajo no remunerado. Pero ¿cuánto costaría si ese trabajo se pagara? Y ahí vimos que el 70,6% del total del trabajo no remunerado, y en el 2020, ¿se acuerdan cuando todavía pensamos que venía terrible? Bueno, lo hicieron las mujeres, y en el 2021 no llegó al 70, el 60 y pico lo hicieron las mujeres, y fue realmente una cosa muy complicada. También es interesante pensar que no todas las mujeres, como no todos los hombres, tenemos las mismas dificultades ni las mismas facilidades para vivir en sociedad. Así que las mujeres de los estratos más vulnerables fueron las que sufrieron mayores pérdidas, ya que los hogares con ingresos relativamente más bajos de la población tuvieron peor situación. Entonces, ¿qué pasa?
Acuérdense, las mujeres, por ejemplo, que trabajan en el servicio doméstico, durante varios meses tuvieron que dejar de ir al trabajo, y como más del 50% no está en la seguridad social, no recibían ninguna clase de pago. Así que ahí, yo creo que ahí en la pandemia es cuando en algunos casos se cobró un poco como más de idea de lo que suponía, ¿no?, reproducir la sociedad, de las dificultades con las que nos encontrábamos, etc. Ahora, una cosa que me parece que es interesante, ¿por qué las feministas hablamos de esto? ¿Por qué las mujeres que trabajan por los derechos de la mujer hablan de esto? Bueno, porque justamente en esta necesidad de reproducir la vida, de sostener la vida, como yo decía antes, las mujeres somos las que estamos con un compromiso mayor. Creemos que esto no tiene que ver, más que en un momento muy especial de la vida, con razones de la naturaleza, con razones biológicas. Más bien se trata de cuestiones culturales que nos han asignado socialmente el cuidado de los hijos, el mantenimiento diario de la fuerza de trabajo dentro de la unidad doméstica, es decir, y de cuidar a los viejos y a las viejas, y a los maridos y a los niños y a los nietos. Es decir, hay una asignación que es social porque no hay ninguna cosa que lo confirme. Entonces las economistas, principalmente las economistas, discutimos esto. Es un tema porque dentro de otras perspectivas teóricas, las que siempre aprendemos en la facultad, en todas partes, en realidad, tanto la neoclásica, que es la que enseñan en la facultad, digamos, como la marxista, todo eso no existe. El trabajo de adentro de los hogares no existe. En el marxismo tenemos más elementos para analizarlo, elementos, herramientas de análisis, pero en el fondo, en una teoría y en otra, lo que hay son hogares, lo que hay son jefes de familia, unos que son los proletarios que van a hacer la revolución, el otro es el que va al mercado, pero es eso. Entonces, ahí es una primera discusión que las feministas y las economistas feministas hemos tenido en decir, bueno, hay una serie de tareas que se nos asignan y que tienen que ver con algo que se llama división sexual del trabajo y que tiene que ver mucho con la cultura, pero no solamente, no es que esté acá arriba en la cultura, no, está enraizada en las prácticas y en las costumbres. Por ejemplo, si yo les digo, y ustedes lo deben conocer, la participación que tenemos las mujeres que salimos o no a buscar trabajo con relación a los hombres, las mujeres que estamos empleadas y los hombres que estamos empleados, las que estamos desempleados y desempleadas. Esto es interesante, fíjense. Tenemos unas brechas, por ejemplo, entre las personas que buscan trabajo o que están trabajando, se llaman activas, ¿no? Bueno, ahí tenemos como una brecha de 17%. Quiero decir con esto, de cada 100 hombres, 73 o trabajan o buscan trabajo, y si no hacen eso, serían unos atorrantes mal vistos por la sociedad, porque tienen ese rol. Ahora, si uno mira a las mujeres, solamente 55, 56 mujeres cada 100 trabajan en forma remunerada o buscan trabajo. En relación a los que están empleados, los que tienen un trabajo remunerado, ahí andamos también. Bueno, hay de cada 100, 67, 68 hombres, y de cada 100 mujeres, la mitad solamente tienen un trabajo. Pero cuando vamos a mirar el desempleo, y desempleo quiere decir no la gente, no inactivo, no la gente que dice yo no trabajo porque quiero, no, los que dicen que salen a buscar trabajo, los que buscaron trabajo la semana anterior, así se hace la encuesta, ahí las mujeres tenemos una cifra de desempleo mayor que los varones. Quiere decir que las mujeres enfrentamos más dificultades para conseguir un empleo en el mercado laboral, lo cual no hace más que reforzar las desigualdades con las que ya venimos. ¿Por qué? Porque, bueno, si existe una brecha salarial, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que en promedio,
digo así, señalo fuertemente lo del promedio, porque en cada actividad puede haber diferencias, las mujeres ganan salarios inferiores a los hombres. ¿Tá? Si además de eso tenemos más alta tasa de desempleo, si además de eso las brechas son mayores entre las más pobres, bueno, ¿qué estamos diciendo? Que todo eso refuerza las desigualdades de género. Si existen, no existen solo en el plano de la cultura. No es que porque ahora somos más modernos y las mujeres las vemos tan importantes, tan valiosas como los varones. Está bárbaro y eso ayuda mucho y eso es parte de los cambios. Pero si las mujeres siguen ganando menos plata que los varones, siguen teniendo menos independencia, siguen teniendo que aguantar a los tipos que las golpean, siguen teniendo que quedarse en los hogares a cargo de una serie de cosas. Bueno, eso lo estoy diciendo de una manera, si se quiere, grotesca. Pero también se expresa en la participación política, ¿no? En el 2019, las mujeres electas senadoras y diputadas representaban solo el 19,2% del Parlamento uruguayo. Si las mujeres no están en la política. En el fondo, uno, si lo quiere decir de una manera así, como fuerte o consigna, las mujeres no deciden, ¿no? Porque no están. El que no está y el que no está para hacer las leyes y el que no está para votar. Y cuando tiran alguna idea, yo sé que Varones por la Igualdad estuvo trabajando en eso, de superar las limitaciones que tienen las mujeres en la política, no prospera, porque a la hora de votar no nos dan las mismas posibilidades. Ahora, esto demuestra que no es que solamente, porque a veces todo parece que lo que no podemos hacer las mujeres es porque, claro, tenemos que cuidar a los hijos, tenemos que limpiar. Es una parte, cada vez menor, porque a la medida que hay tecnología, se modernizan los hogares, hay aparatos, en fin, hay maneras de superar un poquito eso. Pero lo que está en la cultura, lo que está en los ideales de las personas, de los hombres y de las mujeres, es decir, el peso que tiene lo cultural para que podamos trabajar en la política, para que podamos trabajar en el mercado laboral, es muy importante. Voy a tratar un último tema porque es un tema que en el Uruguay prendió mucho, no solo prendió mucho políticamente, y está vinculado, ¿no?, a la división sexual del trabajo, al trabajo no remunerado en los hogares, y que tiene que ver con los cuidados. El Uruguay es absolutamente pionero, fue pionero en establecer una legislación que considerara el tema de los cuidados como una tarea que debía realizarse con base en la corresponsabilidad. ¿Corresponsabilidad qué quiere decir? Bueno, que tenemos responsabilidades los hombres y las mujeres, las familias y las políticas públicas, el sector privado, es decir, todos somos responsables de cómo nos reproducimos, cómo nuestra sociedad se reproduce, mejora, en fin. Dentro de la teoría feminista o dentro del feminismo, los cuidados surge, yo diría, en forma relativamente reciente, porque hablar 20 años para atrás en las ciencias es reciente, en la teoría muy reciente, 25 años, tuvo más fuerza en 2007 a raíz de una convocatoria de la CEPAL, poner en la agenda política el tema de los cuidados. Pero es un poco la derivación de las grandes discusiones que se dieron en los 70, digo discusiones en términos de entender por qué el trabajo doméstico era una forma de trabajo que de alguna manera mantenía a las mujeres subordinadas, ¿no? ¿En qué sentido? En que al tener tanto tiempo estábamos como marginadas de la posibilidad de obtener ingresos, de estudiar, en fin, de una serie de cuestiones que mantenían relaciones desiguales entre varones y mujeres. Entonces, ese camino que se inicia como en los 60, que tiene grandes discusiones teóricas, va deviniendo en este otro tema que es el de los cuidados, que incorpora más dimensiones, ¿no? Fue incorporando dimensiones, esto que yo le decía, las dimensiones inmateriales, todos los cuidados que se pueden tercerizar y los que no se pueden tercerizar. Es decir, yo puedo tercerizar que alguien vista a mi hijo, porque es pequeño, pero no puedo tercerizar que lo quieran. Eso no se puede tercerizar y los cuidados involucran
en buena parte de los casos, el afecto, el amor, etc. Entonces, poco a poco, la discusión teórica, el conocimiento, fue dándole paso a el tema, a este concepto de cuidados, que no ha sido muy feliz en un comienzo porque viene del inglés, es una palabra que en inglés es mucho más comprensiva, y en español costó, y todavía cuesta, que es cuidar, ¿no? Y a veces la gente que trabaja en educación se enoja, las maestras, los maestros, porque dicen, no, nosotros no los cuidamos a los niños, en realidad les enseñamos, y es verdad, y todo es verdad, pero estamos haciendo referencia a todas las actividades que se hacen en los hogares y fuera de los hogares, en el sector público y en el sector privado, pero que contribuyen a la reproducción de las personas, de la vida, etc. La cosa es, ¿por qué las feministas, ¿no?, planteamos la división sexual del trabajo, la importancia del trabajo doméstico, queremos valorizarlo, calculamos el valor que tiene, imagínense, estamos hablando de 1 punto, 2 puntos del Producto Interno Bruto, que hay muchas industrias que ni siquiera alcanzan eso, ¿no?, si valorizamos el trabajo en los hogares. Pero también es nuestro tema porque decimos, no es solo por amor o por dinero, es también por obligación. Es decir, lo importante es si podemos o no podemos elegir, ¿no? Si se trata solamente de un mandato de femineidad, primero porque los varones, si no tienen ese mandato, ¿qué hacen? Si el varón se queda sin empleo, es mal visto si está mucho, ¿no? Porque está desocupado, será medio atorrante, si se queda en la casa haciendo las cosas, no es lo que se espera de los varones. Entonces, es la capacidad de elegir tanto los varones como tanto las mujeres, ¿no? Es decir, que no sea, así como para los varones hay limitaciones por su mandato de masculinidad, para nosotras hay limitaciones que devienen de nuestros mandatos de femineidad. Entonces, la división sexual del trabajo de la que yo hablé es como un sostén de la trama de los cuidados, esta trama que tiene amor, que hay dinero involucrado, y poder, porque nosotras, o las mujeres, se van quedando sin poder en los términos, porque no pueden participar en esto, porque no tienen autonomía económica, porque no tienen independencia, y ahí hay un problema de poder. Eso para las feministas es muy importante. De ahí que entendemos de la importancia, y ya paso como a cosas más concretas, ¿no?, de invertir en cuidados. El Uruguay, como les decía, fue pionero. Creo que los colegas que impusieron, esto es un poco en broma, pero que instalaron el sistema de cuidados en Uruguay, han trabajado en todos los países de América del Sur y de América del Norte, llevando las ideas, o sea, realmente hemos sido un ejemplo concreto. Son los asesores y los consultores, los uruguayos, en la mayoría de los países de América Latina, de la instalación de políticas de cuidado. O sea, bueno, ahora, muy bien, cuando llegó la hora del presupuesto, incluso con el mismo gobierno que lo instaló, ya lo rebajaron. Ni hablar con este otro gobierno que ni siquiera fue el que lo instaló. Bueno, presupuesto hay que pelearlo. Ahora, pensemos eso, sistema integral de cuidado. Hay otro tema que yo ya lo coloqué en alguna oportunidad y que no se está colocando suficientemente, que es el que tiene que ver con la pobreza infantil. Todo el mundo ha reconocido, hasta hay un proyecto de ley de todos los partidos políticos, que el problema de la pobreza infantil es un problema en Uruguay, que es un disparate la cantidad de niños pobres, cómo se resuelve ese tema. Bueno, para empezar, yo diría, no es un problema de los niños, es un problema de los hogares donde esos niños viven. ¿Hay políticas? Sí, hay políticas de transferencias, menos de las que se necesitarían, pero hay otro problema. Hay una porción muy grande en esos hogares de mujeres que encabezan los hogares, o sea, de hogares monoparentales femeninos, de mujeres jóvenes que no se han logrado educar
como para tener un trabajo, que tampoco han logrado poder, ¿cómo les voy a decir?, elegir la cantidad de hijos que quieren tener, que viven en lugares apartados, ya sea de Montevideo o de otros departamentos, de manera tal que el problema de la pobreza infantil, si no tiene una perspectiva de género para enfocarse, no veo muy bien cómo lo piensan resolver. Es decir, los niños no son pobres porque sean pobres ellos, no nacieron pobres, es porque viven en hogares pobres, y porque en esos hogares pobres hay una proporción muy alta de mujeres solas que llevan adelante como más o menos pueden o no pueden esos hogares. Hay una prevalencia de hogares monoparentales femeninos, mujeres jóvenes a cargo. Ese es todo un tema. Si no hay una perspectiva de género para trabajar con la pobreza infantil, y yo creo que falta un poco ese discurso por parte de las feministas, pero yo he estado tratando de ponerle fuerza a eso. En otro sentido, y para terminar, lo que dos o tres ideas, y después si quieren podemos hablar de políticas más en concreto, pero la economía feminista, que es de lo que se supone que yo vine a hablar acá, es una propuesta política, política en el mejor sentido de la palabra política. Plantea que el objetivo de la sociedad y de la economía no puede ser el beneficio privado. El objetivo de la economía y de la sociedad debería ser el cuidado de la vida. ¿Y qué quiere decir el cuidado de la vida? El cuidado de los seres humanos y el cuidado de la naturaleza. Este sistema capitalista en el que vivimos se lleva por delante el planeta y lo que hay más para arriba y para abajo, y se lleva por delante la vida. Entonces, la economía como disciplina ha eludido la responsabilidad sobre las condiciones de vida de la población, porque ¿cómo hacemos para acumular más? ¿Cómo hacemos para cumplir con tales o cuales objetivos de acumulación de ganancia? Bueno, ahí en el medio se pueden llevar entre las patas, digamos, a la vida de las personas. No van por caminos paralelos la economía y la vida de la gente. La vida de la gente no mejora si la idea más inteligente que tiene el ministro o la ministra de Economía es la austeridad, ¿no? Es decir, no podemos ponernos felices porque se achicó el déficit fiscal, pero aumentaron los pobres. No, ahí hay algo que nos cierra y no cierra. Finalmente, me gustaría decir, porque muchas veces se entiende el problema de las desigualdades de género solo en su dimensión cultural, que es muy importante, en una dimensión como política, como que estuviera como por encima, ¿no?, de los mecanismos en los que funciona la economía y la sociedad. Sin embargo, las desigualdades de género no son inocentes. No son porque sí, de casualidad que se dan, por lo tanto no son coyunturales, ¿no? Son características estructurales de este sistema. Es decir, favorecen el desarrollo de la economía capitalista. A ver, no es inocente que haya diferencias salariales tan importantes entre hombres y mujeres. No es inocente que sea invisible lo que las mujeres hacemos adentro de los hogares, ¿no? Por eso a mí me ha gustado expresar que cuando las feministas hacemos todos nuestros reclamos y damos nuestras batallas, desordenamos, porque desordenamos el tablero de la economía que tan prolijamente, legítimamente se ha armado, ¿tá?, para que haya cosas que no se pagan, para que los que manden sean unos u otros, para todo eso. Entonces nosotras venimos, por eso, fíjense, y voy a terminar, pero me parece elocuente esto, ¿no? Las respuestas tan autoritarias y tan venenosas que ha habido en Brasil, en Argentina, en Ecuador, con respecto a los movimientos de mujeres y feministas. Todos dicen, ¿es maldad de algunas personas? No, es que estamos desordenando todo lo que ya estaba ordenado de una manera muy prolija, ¿tá?,
donde hay unos que cuidan. Si las mujeres, o mejor dicho, si las personas son mujeres y pobres, cuidan a los hijos de los ricos. Sí, es decir, hay una serie de eslabones y encadenamientos que ayudan a que este sistema funcione como funciona. Hay un gran desafío enorme, que es cómo construimos, instalamos un nuevo orden. Esto es muy importante porque es un nuevo orden de género, un nuevo orden económico, un nuevo orden internacional. Es decir, hay una cantidad de cuestiones que deben ser retomadas y para las cuales está involucrada la política económica, la política laboral, etcétera, etcétera, cultural, ni hablar, en fin, todo esto que puede hacer que realmente las sociedades puedan cambiar. Como ven, no es fácil, porque estas cosas no las habíamos visto nunca, pero nada más que en Argentina, uno de los enemigos principales del gobierno han sido las mujeres y los feminismos, ¿no? Una cosa que uno dice, pero qué curioso, habiendo tanta gente con quien pelearse. Bueno, pero ¿por qué pasa eso? Porque se socavan bases estructurales muy fuertes, históricas, etc. Así que bueno, estas son algunas pinceladas, no sé si un poco largo, pero que me gustaba comentar con ustedes respecto de cuáles son las críticas, los desafíos, las propuestas que hay desde la economía feminista. Gracias, Alma. Gracias. Bueno, me gustó eso de desordenar, pero terminó con lo del nuevo orden. Del caos salimos hacia algo que, bueno, por lo menos sabemos que este orden no es el que queremos. Bueno, ahora, ya como somos igualitarios, vamos a tratar de privilegiar un poquito a la gente que está en el Zoom y les damos la posibilidad de que hagan algún tipo de pregunta o comentario. ¿Quién dice yo? Los que caminan. Todo llega, todo llega. Hay algunos comentarios, muy clara y entendible toda la exposición, muy interesante. Por texto o por micrófono, adelante los que están a distancia. ¿Alguno que quiera opinar, preguntar? Sí, hola Daniel, yo pido la palabra. Adelante, Alejandro. Bueno, muchas gracias, Alma, excelente tu exposición, muy clara. Yo simplemente un comentario que afirma totalmente tus preceptos, tus conceptos, es que yo trabajo en el área de discapacidad del MIDES. Bueno, ahí en esa área justamente el famoso concepto que desarrolló, tengo entendido que desarrolló una feminista, que fue la intersectorialidad, la acción cuando es una mujer joven o una mujer anciana que también tiene una discapacidad severa, que es afrodescendiente o que que ejerció el meretricio. Bueno, se intersecciona todo un conjunto de situaciones que llevan a que esa persona tenga su vulneración de derechos está expresada a su máxima potencia, ¿no? Entonces, se reafirma todo lo que decís. O sea, cuando uno como trabajador se dialoga con una mamá de un niño con parálisis cerebral, le pregunta si tiene el sistema de cuidado, accedió al sistema de cuidado, dice que a veces que sí, a veces que no, pudo acceder, pero lo que siempre es una constante es que la cuidadora principal, nosotros usamos ese concepto, la cuidadora principal de ese niño o de esa niña siempre es la mamá. Incluso en muchas oportunidades nos expresan que tuvieron que dejar de trabajar
como tú muy bien decías, tuviera que abandonar el mercado laboral porque el sistema de cuidados es muy limitado. Todos sabemos que son nada más que 20 horas semanales, 4 horas diarias. En el caso de que el niño tiene un autismo, ustedes saben que le obliga, la escuela pública obliga a que el cuidador vaya, acompañe al niño al colegio. Entonces, solamente lo tiene para su etapa, su etapa educativa. No, Afir, me parece excelente tu resumiendo, para no hacerlo más largo y dejar a otros compañeros. Afirmo lo que ustedes saben que existe la red Pro Cuidados, que hizo un congreso hace unos meses atrás, y como que el sistema de cuidados con este gobierno quedó a medio camino, quedó muy, muy corto en presupuesto, no se capacitaron a nuevos cuidadores. Hoy me acaban de decir que ahora se está acabando el gobierno, parece que van a capacitar a 1.500 nuevos cuidadores, pero hasta ahora no había ocurrido. Entonces, bueno, sería muy largo conversar. La intersección entre cuidados, familias que cuidan a personas que tienen discapacidad severa, es todo un tema que Alma necesario para seguir estudiando, porque me parece que nadie le ha hincado el diente, como se dice. Bueno, muchas gracias. Claire, que está aquí. Bueno, yo soy Claire del colectivo La Pitanga, un colectivo feminista que trabaja en Villa Castilla, para presentar. Y yo soy feminista también y voy a tener 70 años. Entonces lo digo porque por mucho tiempo comparto contigo lo que dijiste, ¿no? De la tarea doméstica, de cuidados. Hasta hace poco me cuestiono mucho, ¿no? Al final, ¿qué son la tarea doméstica y qué son los cuidados? ¿Por qué lo digo? Muy concretamente, cuando me separé y que empecé a vivir sola, me di cuenta que al final mi pareja hacía un montón de tareas en la casa que yo la estaba invisibilizada y que ahora la tengo que cumplir. Y a veces pasa algún fin de semana que hago todas las tareas que si yo viviría en pareja lo haría él y no tengo el tiempo ni de lavar ni de cocinar. Entonces yo creo que también como mujer nos cuesta mucho también visibilizar también las tareas que no son domésticas, como siempre lo definimos, pero que son tareas para el bien del hogar. Y lo hablamos justamente con Solange, todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con el mantenimiento de la casa, que son muchas tareas. Una no siempre tiene los recursos para pagar el sanitario, lo tiene que hacer, y hay muchas. Entonces hay también, yo pienso que sería bueno que podamos también ver esa parte. Y en el tema de los cuidados también, me di cuenta cuando me separé, que hay también en eso de los cuidados la parte de protección. Y yo me doy cuenta que eso del proteger al otro, en general, muchas veces es algo que es más asumido por los hombres y que es también importante verlo, ¿no? Eso de la protección al otro. Y ahora que me cuestiono eso, no sé, ahora que veo, no sé, me gusta ver Netflix, alguna película, veo que viene muchas veces en el tapete de parte de hombres esa cuestión, ese concepto del proteger, la protección, ¿no? Es como una promesa cuando se van a casar, y te prometo que te voy a proteger toda la vida, o si no, llora porque no logró proteger a su hijo. No sé, la protección me parece que son algo que también es importante de ver y que muchas veces son los hombres que asumen más esa parte. Y tal.
Fundamentalmente me parece que está bueno también verlo. Entiendo que cuando empezaron el feminismo y todo eso era muy importante meter en evidencia la parte del trabajo no remunerado de las mujeres, ¿no? Pero tenemos que también ver el otro, si no seguimos siendo en una situación un poco de víctima, que todo está en nuestros hombros y yo qué sé, no es tan como... Y también pensando, después dejo acá, porque tú decías, la mujer trabaja menos y todo eso. Mira, algún trabajo te lo regalo, porque son trabajos realmente poco interesantes. Entonces, no sé si es tanto el trabajar o no trabajar, sino que puede ser una elección de alguna pareja, tú te quedas y yo trabajo. El tema no es eso. El tema es cuando si haces un trabajo no remunerado, te quita poder de decisión en tu familia y en tu pareja. Me parece que es más eso. Porque de último, yo qué sé, algunas mujeres quizás prefieren no ir a hacer algo sin interés y se sienten más realizada porque tampoco están, porque cuando tú decís 10, 15 horas en la casa haciendo tareas, no sea tanto, pero bueno, el tema es que cuando te quita poder, me parece que tiene más que ver con eso, que lo haces o no lo haces, trabajas afuera y... Bueno, yo también soy trabajadora social y hace tiempo que no pregunto más a una mujer, ¿trabajas fuera de tu casa? Eso hace mucho tiempo y la mujer le suena distinto. No pregunto, ¿tú trabajas? No. ¿Tú trabajas fuera de casa? Eso me parece que también es importante integrarlo en nuestra práctica de atención a la persona. Un poco eso. Alberto, Alberto, hay aportes, Alberto, acá para leerte y hay pedido de palabra. Alberto, Estoy aquí. Alberto, Sí, hay intervenciones y hay pedido de palabra. Te leo las intervenciones, contesto. bien, bien. Esto es cortito. Dice Yo me William. casé, fue en el año 85. Bueno, Salíamos de la dictadura y el Código Civil, no sé, probablemente alguno acá sepa de qué año era. Y decía, la mujer debe al hombre respeto y obediencia. Respeto y protección. En el año 88, que se casó mi hermano, eso había sido modificado, pero eso venía de mucho tiempo atrás. Nada más que eso era. Alberto, Bien, ¿quién te quiere leo lo intervenir? que dice William en el Sí, chat. Interesante exposición, solo aportar que aquí en Chuy se da la situación de que el empleo es más que nada hacia las mujeres, pero aparte también estoy estudiando en el liceo nocturno y la mayoría de mujeres que van a trabajar y estudian y también perdón, están a cargo de los cuidados de su hogar. Un abrazo a todas y todos, gracias eh, por estas charlas. Y Nadia pidió la palabra. Adelante, Nadia. Muchas gracias. Bueno, la verdad que celebro mucho esta actividad. Alma, estuvo excelente tu intervención, increíble como siempre. Solamente me gustaría como comentar en función de lo que traía Alma y es la importancia de estos encuentros para visibilizar realmente todo el trabajo que se realizan dentro de los hogares, que bien decía que muchas veces no nos damos cuenta, pero se trabajan mucho más de 9 horas en los cuidados hacia personas dependientes, pueden ser niñeces o personas adultas, y más sobre todo en los temas que acarrean mucho trabajo forzoso, ¿no? Y que dificulta mucho también en esto de la salud de esa persona cuidadora. Entonces, que muchas veces no se encuentra
no tiene seguridad social, se dificulta muchísimo. Después, obviamente, lo que genera es que sean pensionadas y no logren una jubilación, y sobre todo son las mujeres. Y algo que me gusta traer también, y es parte de lo que promueven las feministas, es también el derecho a no cuidar, ¿no? Que es un tema que no solamente es para las mujeres, sino para las infancias que les toca cuidar también dentro de sus hogares, sean varones o mujeres, y también para las poblaciones LGBT, que muchas veces estaban relegadas también a ese cuidado obligatorio, por quedarse dentro de la casa, por tener que cuidar a esa madre, y que bueno, que obviamente por estar años al cuidado de una persona dependiente, no poder aportar, no poder salir al mercado laboral, y por defecto no poder jubilarse y estar en condiciones muy vulnerables. Y me parece que es súper importante seguir fortaleciendo o exigiendo de la sociedad civil, directamente, que los gobiernos puedan generar mayores, por lo menos es lo que entiendo, de que lo que se visibiliza es a través de encuestas, ¿no? De uso del tiempo, que eso permite por lo menos evidenciar más dónde están esos trabajos y la carga excesiva de eso, y lo que podría generar de alguna manera es con mejores condiciones, o ingresos realmente dignos para esas trabajadoras. Así que bueno, por ahí lo dejo. Muchas gracias. Alberto, Gracias. Pablo Ibáñez pide la palabra también. Bien, ¿Qué Adelante, tal? ¿Cómo les Pablo. va? ¿Se me escucha? Sí, adelante. Bien, sí, perfecto. perfecto. Me gustaría comentar si la cuestión de la definición de tarea no remunerada hace hincapié específicamente en las tareas del hogar relacionadas a la cocina y a los servicios domésticos, o tiene alguna ampliación mayor. Por ejemplo, hay algunas tareas que son típicamente vinculadas digamos, a la función masculina. Estoy hablando de limpiar una zanja, estoy hablando de arreglar un muro. Pero me gustaría saber si la definición de tarea no remunerada eh, atañe específicamente a las tareas habitualmente vinculadas al. Lo pregunto porque me parece que es un acercamiento, un foco que podría cambiar bastante proyecciones en cuanto a políticas de cuidado. Sí, hay otro. Bien, Creo que es. si hay alguien más, No, creo que el término. Pero se. Acá a distancia no hay otra intervención o comentario, así que vayan cerrando ustedes. Gracias. eh, Fernando, Ahora que estamos en época electoral, me pregunto si se puede pensar en un ministerio de economía feminista, no un ministerio de economía feminista, sino un ministerio de economía feminista, o si hay que pensar otro Estado. Bueno, digo, esa es la pregunta, pero muy lejos. Y después me quedo pensando si hay alguna solución en relación al trabajo no remunerado y al trabajo enajenado. ¿Qué concepto? ¿No? Sí, sí. El trabajo remunerado. Sí, sí. algunos compañeros. Tito, y después. Bueno, primero, agradecer la presentación. Yo creo que nos ordena mucho, abre mucho. Quería mencionar tu presentación, también la de Claire. Y yo en realidad mi pregunta va a llamar por un lado, uno, por de alguna manera, la militancia por la igualdad. Porque creo que en esa invisibilización, yo, con todo respeto a equipo de actividad, también siento que los hombres que estamos construyendo, estamos trabajando con la igualdad, muchas veces también estamos invisibilizados. Varios de nosotros, tres de nosotros, tuvieron el Parlamento con la ley de paridad. Una ley de paridad, y bueno, el beneplácito de la senadora que presentaba la ley de paridad, no es bueno que sean tres hombres. Pero cuando llegamos al Parlamento, como anécdota, no estaban los dos varones senadores que debían de estar. Entonces, bueno, creo que, a ver, no sé, trato de transmitir que me parece muy bueno marcar que ellos no estaban.
pero me parece que es muy bueno, aunque parezca autorreferenciado, que tuvimos nosotros, varios de nosotros. Y bueno, y eso digo, lo pregunto, tengo mi respuesta porque me gustaría escuchar bueno, tus ideas, tus planteos, y lo uno un poco también algo que tú mencionabas, ¿no? Que tú hacías mucha alusión a que las mujeres economistas, digo, ya si no tenemos condiciones de pensar que son bueno, los economistas y las economistas que trabajan en estos temas. Y yo me lo pregunto porque me parece que hay algo que lo que mencionabas tú, que se atraviesa por lo político. Y para redondear la idea esta, le digo, el Parlamento uruguayo no se obtuvieron los votos para que salieran en paridad porque la bancada oficialista no los votó, más allá que la vicepresidenta de la República, y todos sabemos el oficialismo, fue la que lo presentó, la senadora que lo puso fue la senadora Blanca. Es complejo para nosotros, como un colectivo social, no tenemos banderas políticas partidarias, no reconocer las dificultades que tenemos cuando, y lo digo porque lo tenemos documentado, que es mi caso, y bueno, y como eso nos tocó tener contacto con los políticos. Entonces contacto con Cabildo Abierto. Mandamos un correo electrónico a la página de Cabildo Abierto, me indicaron que me comunicara con el senador Manini, así lo hice con su secretario. Y bueno, y después lo intentamos hacer con la gente del Partido Independiente. Bueno, sí tuvimos facilidad en cuanto a que estaban los votos de los senadores, hombres y mujeres, es como que yo veo algo problemático, creo que lo interesante, lo importante de este tipo de temas es lograr que sean suprapartidarios. Yo veo la dificultad de, bueno, de quizás un poco la pregunta, la reflexión que te pedí de tu parte, ¿cómo ves esta posibilidad? ¿Cómo lograr poder tener un diálogo ojalá que lo tengamos pronto, bueno, con Berrone, que estamos intentando tenerlo, y con senadores de otros partidos. Y para completar la idea, quería comentarte, nosotros como gobernadores por la igualdad, cada 8 de marzo nos preguntamos si deberíamos de participar o no, por ejemplo, con pancarta. Sistemáticamente hemos decidido no hacerlo. Primero porque nos parecía que estaba bien acompañar al liderazgo de la mujer. Pero la parte desagradable de este último 8 de marzo y del anterior, es que estando ahí separados, venían algunas feministas, que no digo que fueran todas, estaban ahí, pero una situación claramente agresiva se lo estábamos presente. Nos decían, bueno, acá hay mucho varón progresista, le queremos, pues vamos a cortarles, en fin. Digo, una agresión bueno, realmente verbal no llegó a los hechos, pero, en fin, yo no sé cómo te parece que sería bueno poder lograr superar eso. Y a eso le agrego otra cosa que hemos conversado bastante nosotros también, ¿no? Cómo en algunas actividades que nosotros tenemos, que nosotros, en mi caso, yo soy ingeniero agrónomo, tengo miedo de los agrónomos. Bueno, cómo lograr con la gente que está muy lejana a estos temas, llegarle con el tema. Entonces, algunos plantean como que son medio como que los respeto. Y bueno, un poco la idea de cómo llevarlo a la parte de la instancia. Bueno, le damos intervención a Victoria y cerramos las intervenciones. Que, digamos, nosotros además nos conocemos hace bastante tiempo y pasamos larguísimos años de ser un grupo muy pequeño y de muy poca repercusión, digamos, aparentemente social, donde ni siquiera teníamos el apoyo de los compañeros, porque los compañeros se sentían desconcertados frente a nuestras propuestas, ¿no? Los convenios laborales, había que discutir con un Telman Borges, convenio laboral, y decíamos, mirá, mirá, no veían lo que veían, tener un poco de paciencia. Después llenamos las calles y bueno, y conseguimos, digamos, conceptualizar, podemos en este momento llenar bibliotecas de las distintas orientaciones dentro del feminismo, somos diversos, en fin, tener un poco de paciencia, ¿va? Es largo el camino, es largo. No, a mí, digamos, lo que quizás me estoy adelantando mucho,
el problema del deseo. El deseo en cuanto los hijos siempre estaban ubicados geográficamente cuando el tipo se desarrolla en un lugar de deseo. Eran deseados para ser explotados. Y las mujeres, hombres también, podíamos tener el legítimo orgullo de construir un producto acorde a ese desarrollo social capitalista. Un chico trabajador, lo que se llamaban los chicos trabajadores. Como ese, es un chico trabajador. Bárbaro, vos como madre te habrías reventado, te habrían cagado a trompadas, pero tenías un buen producto. Un chico trabajador, buena gente. ¿Qué hacemos en este momento en que nuestros hijos tenemos suerte si consiguen adaptación social? Tenemos youtubers, pero no tenemos hijos trabajadores. Son esos seres muy creativos que construyen en el aire un producto que es intangible en principio, pero que no podemos terminar de definir. ¿Sí? Entonces, es un problema. ¿Cómo construimos? O sea, los jóvenes empiezan a migrar, porque rápidamente, así como las mujeres empiezan a decir que no quieren tener hijos, porque no saben dónde los van a meter, porque no hay una industria que los desee, los ambicione, ¿no? Esto cuando la producción y reproducción de la mano de obra, ¿no? El capitalismo lo quería, pero lo quería. No lo quería. Y no responden las mujeres, ahora no, teniendo hijos. Es una respuesta razonable. Tienen que vivir en sí mismos. Entonces, creo que en eso, y ahora dicen que esto se complica más con la inteligencia artificial. ¿Cómo? Entonces, ¿esto requiere un cambio radical o estamos en una encrucijada? Los arreglos que las parejas antes hacen entre sí, ya sabemos, algunas son exitosas, otras no. De cada dos, una no es exitosa, fuerte pilar. Pero eso ¿qué hay? El feminismo es numérico. Desde que las ciencias sociales le empezaron a poner números, vos no tenés en la cuenta que contar si te fue bien o te fue mal en los acuerdos que hiciste persona a persona. Entonces, es otra, es lo personal que pudo haber ido muy bien o muy mal, pero aparte están los números del feminismo. Son dos cosas, no tienen nada. ¿No? Yo creo que cada uno hace, si tuvo suerte, si no, es una buena persona, si hace mejores acuerdos, ¿no? Si la persona con la cual la eligió bien. No sé, ¿qué vamos a hacer? Le damos la palabra a Ia. Sí. Brevemente, porque estamos así, Alma hace una intervención y terminamos. Porque hay muchas interrogantes, muchos planteos. Se hace breve en mí, que soy de cortas palabras. Igual el tema creo que es para hablarlo mucho. Una duda que me quedó y que quería preguntarle a Alma. Nombraste algo como que en otros países había habido cambios o habían cambios. Nosotros, en términos generales, tenemos la concepción de que somos un país heterogéneo en el sentido de
de trabajo, de remuneración, de machismo, que nuestros países vecinos y hasta el norte mismo recibe uno a través de las películas fundamentalmente y algunos hechos que trascienden, que hay mucho más dura la explotación, mucho más dura la violencia, y creo que nombraste en algún momento o cuantificaste en algún momento un 50% de variación o algo, me quedó por ahí. No sé si hice bien el planteo como para que me pueda responder. Porque los chilenos, los brasileños no tanto de repente, que depende de qué zona, son todos ejemplos de machismo. Estamos los mexicanos, no sé si eso está cuantificado, que nosotros hemos tenido una evolución en concreto. Creo que hay algo, por más que todo lo que se hizo acá, creo que ha habido un cambio de la época hace 50 años a esta parte. Pero no sé, en el resto del mundo, fundamentalmente de Latinoamérica, ¿cómo está eso? Muy bien. Alma. Bueno, solo comentar, y algunas fueron preguntas, los otros comentarios. Bueno, voy a ir por el orden más o menos que aparecieron, ¿no? Y un comentario es a raíz del planteo de Claire. Bueno, un poco, Victoria decía, lo personal es una parte de la historia, ¿no? A ver, en teoría, lo masculino, la buena cosa de ser hombre, es proteger a las mujeres de diversos ataques que pueden venir por ahí y dedicarse a algunas tareas no remuneradas que se supone que las mujeres no sabemos, no podemos en general, etc. Bueno, ni tanto ni tampoco, es decir, ni los hombres saben siempre cómo conducirse con algunas cosas, cada vez menos, yo diría cada vez menos, y ni las mujeres son tan incapaces para otras. Eso por un lado. Por otro, y creo que acá ya contesto una pregunta, las encuestas de trabajo no remunerado, que acá son actividades, ¿sí? No estoy pensando en lo que está en la cabeza de la gente, y eso no. Pero en concreto, en las actividades, se procuran medir todas las actividades, y si se arreglaron la canilla, no me acuerdo ahora, pero se llama ponerle reparaciones en el hogar, todas las mediciones, y particularmente este trabajo que se los aconsejo que hicieron en el Instituto de Economía con Cotidiano Mujer, que cuantifica, contabiliza lo que hicieron las mujeres durante la pandemia, pone en evidencia que hay una verdadera diferencia entre la proporción de horas que disponen las mujeres en el hogar y la disposición que ponen los hombres. Muy grande la diferencia, que evoluciona muy lentamente. ¿Y saben por qué evoluciona más? Si uno mira en varios años, porque las mujeres salen a trabajar en mayor proporción, lo cual no quiere decir que se achique lo que hacen adentro de la casa. Entonces ahí hay una cosa que es bastante objetiva. Esa es una parte en términos prácticos. ¿Qué quiere decir? Si yo dedico muchas horas a los dependientes, y en el Uruguay, cuando pensemos en dependientes, no pensemos solamente en los niños y los enfermos. Cada vez tenemos más dependientes viejos, que puede ser una virtud, pero que también es una carga considerable. Y ni hablar en los países de Europa, ¿no? Que cargan... que cargan con una carga importante de personas dependientes mayores, ¿no? Pero ellos tienen otras políticas. Entonces, hay una cosa que es la práctica, y que en estos países, como en Uruguay, en América Latina, no tenemos soluciones que en otros países tienen con respecto a las políticas de Estado. Pero también hay una cosa que no es solo práctica y que tiene que ver con lo que planteaba Claire, que es la posibilidad de elegir para las mujeres y para los hombres, que no es solo un tema práctico, es decir,
no participo en política porque no me da el tiempo. No siempre es porque no me da el tiempo, porque hay electrodomésticos, porque hay personas que trabajan en el servicio doméstico. El problema es si las mujeres pensamos que ese tipo de actividades están de acuerdo con los mandatos que hemos recibido. Y los varones lo mismo, porque yo hoy lo dije un poco en broma, pero cuando un varón se queda en el hogar, que hay ahora parejas jóvenes que por alguna razón están poco rato con ciertos trabajos y se ocupan del hogar, no siempre es bien visto por la sociedad, porque no son cosas de hombre, ¿no? Entonces, eso es una cosa que me parece que también está por detrás de las elecciones, claramente de las mujeres y bueno, también de los hombres, ¿no? Entonces, en estas sociedades, ¿no? El no poder elegir trabajar en forma remunerada, aunque sea un trabajo porquería, tiene implicancias muy serias para la falta de autonomía. Porque además, cuando los matrimonios duraban, es decir, eran de larga duración, eso sí se estudia bastante en economía, porque se entiende que es uno de los contratos, ¿no?, sociales, cuando los matrimonios duraban, entonces las mujeres y los hombres podían darse el lujo de elegir unos quedarse en la casa, pero se quedaran en la casa y los varones se debieran a trabajar en forma remunerada. En la medida en que los matrimonios duran cada vez menos o que no existen como contrato civil, eso complica mucho más esas elecciones, ¿sí? Porque las mujeres, que a lo mejor, como tú decías, entre tener un trabajo de porquería y quedarme en mi casa, es más lindo quedarme en mi casa, cuidar a mis hijos, esa puede ser una opción. El problema es qué impacto va a tener eso cuando seas vieja y qué impacto va a tener eso el día que se disuelve el contrato conyugal. Ahora, ¿eso quiere decir que todas las personas tendríamos que trabajar en forma remunerada para ser felices? Yo creo que no. Yo lo que creo es que debería haber una distribución más equitativa de tareas, de deberes y de obligaciones. Capaz que esto es medio liberal, lo de elegir, la necesidad de elegir, pero a mí me parece que está como bien pensarlo de esa manera, ¿no? Entonces, eso por ese lado. Bueno, no, y solamente esto de que, un poco lo dijo Victoria, hay encuestas, cada día hay más encuestas, cada día hay más análisis, para poder un poco fundamentar todo eso y que no quede un poco en la experiencia personal, porque ahí sí, lo más probable es que a lo mejor las que estamos acá sentadas tenemos experiencias personales, no somos esclavas. Bueno, para decirlo de una broma, ¿no? Una ironía. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Un poco el compañero decía cuáles son las tareas no remuneradas. Se miden muchas tareas, muchas de las que se realizan cotidianamente en los hogares. No lo tengo acá, no me lo acuerdo de memoria, pero está en la página web del INE el formulario que hace las preguntas a los hombres y las mujeres, cuánto tiempo les lleva los arreglos de las paredes, no me acuerdo, no quiero inventar porque no me acuerdo. Así que eso por ese lado. Con relación a lo que decía Fernando sobre el ministerio, yo creo que falta mucho para muchas cosas. Falta mucho para pensar que puede haber una política económica desde una perspectiva de género feminista, aunque, como se dijo acá, yo creo que hemos avanzado muchísimo, pero sin dudas, es decir, entre la vida que tenemos hoy y la de hace 60 años, cuando nacimos muchos los que estamos acá, por supuesto que han cambiado las cosas, y que en ese sentido, este pequeño país, porque hay que darse de eso, somos muy poquitos, bastante homogéneos, donde los cambios legales y los cambios culturales van modificando el estilo de vida, a lo mejor en forma mucho más rápida, mucho más completa que en otros países de la región. Igual siguen habiendo una violencia de género brutal, sigue habiendo, o sea, eso estamos igual que en cualquier país de eso que nosotros creemos que son menos, vamos a entendernos.
en eso, en la violencia, en la representación política de las mujeres. Las mujeres en el Uruguay estamos ubicadas en los peores lugares en términos de representación política. Es decir, somos un país progresista. Yo creo que eso se puede decir. Somos un país laico. O sea, tenemos una historia, la verdad que como para que fuéramos mucho mejor de lo que somos. Pero sí, yo creo que hay ahí un avance. Ahora, ha sido muy complejo. Y vos decís un Ministerio de Economía Feminista, yo los llamo a que escuchen a nuestros candidatos y candidatas para las elecciones estas de octubre, a ver qué discurso tienen. Y miren que con algunas y algunos, lo que es personal, yo he trabajado, sé que hay gente acá que también ha trabajado, pero no se visualizan todavía las propuestas que verdaderamente, porque además, ¿qué pasa? Yo no creo que es por la mala voluntad de de algunos no es que sea mala voluntad, francamente. Cabildo Abierto tiene otra ideología, realmente. Entonces, son como son. Ahora, en otros sectores donde puede haber mala voluntad, competencia, cosas así, pero en otro hay que no lo ven, no la ven. Es decir, esto es un aprendizaje que acá estamos haciendo todas y todos juntos, pero yo francamente, yo estoy segura que si acá estuviera Arbeleche, porque además Arbeleche viene también, según entiendo, de una religión y de una determinada ideología, nos diría, no tiene nada que ver lo que yo hago con lo que ustedes hablan. ¿Entienden? O sea, no la ven. Entonces diría, pero caramba, si yo soy ministra, y es verdad, es fantástico que así sea, pero bueno, está eso. Con relación a eso. Luego lo que hablaba sobre militancia masculina, yo creo realmente que, bueno, además de como dice Victoria, que es lento, porque además con Victoria creo que hace 40 años que estamos en esta bueno. Aparte de que es lento, bueno, eso es mi perspectiva feminista, no quiere decir que sea lento el mundo. Yo creo que hay posturas político-ideológicas con las cuales es muy difícil acordar una variedad de temas que están planteados desde el feminismo. Hay cosas que se pueden acordar entre las mujeres incluso. Yo quiero poner el ejemplo, que capaz que muchos de acá no lo recuerdan o no lo conocieron, pero cuando pasamos de la dictadura a la democracia se formó la CONAPRO, que era de los políticos, ¿no? Bueno, pero había una concertación de mujeres, donde estaban mujeres de todos los partidos políticos, blancas, coloradas, comunistas, socialistas, cristianas, todas. Hubo muchas propuestas comunes. Claro, después la vida, ¿no? La militancia en los partidos, cómo se tienen que acomodar las mujeres, porque vamos a ser realistas, para poder hacer carrera política, dónde pueden pelear, qué no tienen que pelear, cómo se acomodan. Eso complica las cosas, ¿no? Pero yo creo que acá hay, por eso yo decía hoy, lo nuestro es una apuesta política que tiene que ver con cambiar las relaciones de poder. Y las relaciones de poder, como no se cambian entre clases sociales fácilmente, por acuerdo, a lo mejor tampoco entre los géneros por acuerdo. Yo estoy convencida de que, bueno, la protestar, me dedico a eso, pero digo, de que hay que seguir trabajando y vamos conquistando voluntades, o porque lo ven, o porque les parece conveniente para la campaña política, o porque se modernizan en algunas... Es decir, yo creo que hay que trabajarlo, pero realmente creo que es muy difícil hacer acuerdos suprapartidarios por miles de razones, ¿no? Si uno habla, miren que estas cosas tienen atrás un contexto ideológico fuerte en muchos casos. Y yo creo que, por ejemplo, los de Cabildo son un ejemplo. No es que salen a loquear y a hablar en contra de... No, hay un sustrato importante. Y termino, las mujeres economistas y los varones economistas. Los varones todavía
son difíciles. Yo igual tengo muy buena experiencia, porque yo trabajé con mis colegas del Instituto de Economía de la UDELAR y tengo más de un trabajo en coautoría con ellos, con varones jóvenes, y creo que ahí hay un semillero muy interesante y que está muy vinculado al progresismo, ¿no? Es decir, porque, termino, Alberto, tener esta perspectiva es tener una perspectiva de la vida progresista. Yo no creo que se pueda querer conservar todo y cambiar esto, porque no funciona, no empatan. Ahora, con tu comentario, José Carlos, yo creo que este país está muy avanzado en muchas cosas, pero como te decía, en otras está muy atrasado. Ha ido como a destiempo. Entonces, claro, compararnos, no sé, con México es complicado, porque somos 3 millones, ¿no? Entonces, en un barrio de Ciudad de México, capaz que se podrían hacer cosas. Ellos son 120 millones, tienen un mestizaje enorme, tienen la frontera con Estados Unidos, son el pasaje del narcotráfico. Es decir, estas comparaciones me parece que nunca dan mucho resultado. Bueno, agradecemos mucho a Alma Espino y a todos ustedes. Y